todo mi ser. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formó Dios. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Vamos, iglesia, canta esto. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió.
disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no... Hola, muy buenas noches, Dios te bendiga, me da muchísimo gusto estar aquí contigo, saludarte. El día de hoy vamos a tener nuestra reflexión trasnochada para cerrar esta semana. Hoy es pues ya viernes 16 de octubre del 2020, de este año tremendo que nos ha tocado, un año inesperado de pandemia, un año inesperado de tantas situaciones tremendas que están pasando en nuestro mundo, en nuestro México, en cada país. Esta situación de la pandemia que está afectando a tantas y tantas personas, y la verdad es que ya a estas alturas y ya en estos niveles de muertos en todo el mundo, muchas iglesias, muchos pastores, estamos orando por un milagro. Y lo que pasa es que tenemos un Dios milagroso, tenemos un Dios que hace milagros, que es poderoso para efectuar milagros. Realmente nosotros debemos de creer en un Dios que hace milagros porque es una de sus características. Cuando Jesús vino a la tierra, Él efectuó muchos milagros. Son incontables. ¿Por qué? Pues porque muchas personas con tan solo escucharlo recibían milagros. Muchos están escritos en la Biblia, muchos otros no se tomó nota, no se tiene registro de esos milagros, pero podemos deducir que fueron millones de milagros que Jesucristo hizo cuando vino a la tierra. Ahora, ¿Jesús ya dejó de hacer milagros? La pregunta es, ¿Jesús ya no hace milagros? Como que ¿por qué ya no hace milagros si Él está vivo? Jesús no se quedó en la tumba, Jesús resucitó al tercer día, y Jesús sigue siendo, dice la Biblia, el mismo ayer, hoy y siempre. Como que ¿por qué motivo Jesús iba a cambiar? Ya no iba a hacer milagros. ¿En qué momento el Padre le ordenó a Jesucristo que ya no bendijera, que ya no sanara, que ya no liberara, que ya no restaurara? Como que ¿por qué Jesús dejaría de ser Jesús si Él siempre fue así? Siempre fue milagroso. No hay ningún motivo por el cual Jesús haya cambiado, porque entonces sería un Dios caprichoso, un Dios voluble, y nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es constante, nuestro Dios es permanente, nuestro Dios es confiable, podemos confiar en Él porque Él hace las cosas bien, Él siempre hace las cosas bien, y entonces Jesús una de sus características es que es el hacedor de milagros. Él es el que hace los milagros. Él es el que cambia las cosas, su naturaleza de las cosas las puede cambiar. Porque un milagro va más allá de lo sobrenatural. Un milagro es algo que no es lógico que suceda, que incluso puede ser más rápido que se realice. Se han hecho estudios, por ejemplo, de ese milagro tan sencillo, ¿verdad? Entre comillas, de convertir el agua en vino.
Se han hecho análisis de eso, si eso pudo haber sido posible. Y muchos científicos no lo pueden creer. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer el vino. El vino requiere mucho añejamiento, requiere muchos procesos. No se puede hacer el vino de un momento a otro, nada más porque alguien lo diga. Eso es lo que piensan los científicos. Los humanos no nos alcanza el pensamiento para encontrar la lógica. Y quiero comentar algo contigo, que los milagros de Jesús son pues crean mucha polémica. Por ejemplo, un artículo de The Washington Post informó que científicos de los Estados Unidos e Israel idearon una teoría de que Jesús tal vez caminó sobre el hielo en vez de sobre el agua. Sus hallazgos se basaron en la evidencia de 2 periodos de enfriamiento climático en la región hace unos 1500, de unos 1500 a 2000 años. El artículo decía que el hallazgo podría ofrecer una explicación científica a lo que muchas personas consideran algo sobrenatural, como es caminar sobre el agua. Pero ¿por qué el hombre, los seres humanos inteligentes llegan a tales extremos con tal de encontrar una explicación convincente de los milagros de Jesús? ¿Qué hay en juego en si Jesús convirtió o no el agua en vino? ¿O alimentó a miles con algunos panes? Ante tales preguntas, tenemos que echar un vistazo a lo que son los milagros de Jesús y lo que implican. Realmente, en esta reflexión trasnochada, vamos a hablar un poco acerca de los milagros. No voy a poder hablar de todos porque son demasiados. Se cuentan por miles o por millones de milagros que a partir de que Jesús vino a la tierra, Él ha ido efectuando. Hasta la fecha Él es un hacedor de milagros. Y si nuestra fe no alcanza para eso, y si tienes algunas dudas, pues eso a lo mejor está haciendo que tú no conozcas los milagros. La falta de fe no produce milagros o no acepta recibir el milagro. Aunque Jesucristo pueda hacer milagros, cuando tú no tienes fe en Él o en que Él es capaz de hacer un milagro, tú no lo vas a recibir. Jesús es el hacedor de milagros. Por lo general, la palabra milagro se usa de diferentes maneras. Los encabezados, por ejemplo, de los periódicos dicen que es un milagro que un equipo le gane al otro. Se hace un milagro porque ganan en el último minuto. Por ejemplo, Walt Disney tituló Milagro a una película. Y bueno, hay muchos ejemplos de que se usa la palabra milagro o milagroso, o fue una reacción milagrosa de un equipo de fútbol, de básquetbol, etc. Se utiliza la palabra milagroso cuando no es realmente el contexto real de cómo lo usa la Biblia o cómo es el significado para nosotros los que creemos en los milagros de Jesús. Así es de que nosotros tenemos que entender que los milagros son más allá de lo sobrenatural. Quiero decirte que hay muchos ejemplos de que algo es milagroso y bueno, nos causa sorpresa. Hay muchos ejemplos, pero cada uno de estos ejemplos se relaciona con un sentimiento de asombro, asombrados por un milagro. Ninguno describe la clase de milagros registrados en la Biblia. En comparación, observa lo que dice el Evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento acerca de los milagros de Jesús. Dice la palabra de Dios: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Lucas 6, 17, 19. Fíjate, grandes multitudes presenciaron el poder de Jesús para sanar personas
y echar fuera demonios. La gente llegaba desde el sur de los lugares más alejados como Jerusalén y toda Judea para escuchar al hombre de Galilea y ser sanados. Al creer que ese poder sanador fluía de Jesús, los enfermos y los discapacitados hacían un gran esfuerzo solo para tocarlo, y juntos lo vieron desenvolverles de tal manera, de manera sobrenatural, devolverles de manera sobrenatural la vista a los ojos de los ciegos, restaurar las extremidades atrofiadas y hacer que los sordos escucharan. Los que eran curados no sabían cómo Jesús lo había curado, pero no dudaron en difundir la noticia de lo que su toque sanador había hecho por ellos. Las multitudes lo siguieron durante 3 años hasta que juntos llegaron a Jerusalén, donde el asombro y la alabanza cesaron pues de repente, porque en ese lugar, en esta ciudad santa, el popular rabí de Nazaret fue confrontado por los líderes religiosos, quienes lo acusaron de realizar sus milagros con el poder de Satanás. Con tales acusaciones persuadieron a las autoridades romanas para que sentenciaran a Jesús a muerte. Sin embargo, el Nuevo Testamento dice que los milagros continuaron, aún después de la crucifixión. 3 días después, unos testigos dieron fe de que lo habían visto vivo. Durante 40 días Jesús se les apareció repentinamente a sus discípulos, hasta que finalmente ascendió en las nubes desde el monte de los Olivos. Aún hoy, más de 2000 años después, hay controversia en cuanto a estos milagros, pero están ampliamente registrados en la Biblia. Si bien cientos de millones se juegan la vida por el Evangelio, otros no están tan seguros de fiarse de los relatos del Nuevo Testamento, sino que al igual que muchos de los líderes religiosos de los tiempos de Jesús, especulan con explicaciones alternativas de los poderes milagrosos de Jesús. Incluso cuando los seguidores de Cristo siguieron convencidos de que Él cumplió las antiguas predicciones sobre un Mesías sobrenatural, otros sospechan que hay mejores maneras de entender lo que vieron las multitudes. Algunos tienen tendencia a buscar explicaciones naturales, mientras que otros describen los relatos como mitos, como chismes o como anécdotas o como, leyendas, fábulas que se inventaron a lo largo del tiempo para sustentar la fe de Jesús. Por otro lado, los autores metafísicos sugieren que el Señor aprovechó poderes paranormales que cualquier persona iluminada podría tener, pero esto es una mentira. Esto no es verdad. Entonces, ¿qué preguntas hay que considerar al observar los milagros de Jesús? Vamos a ver 4 preguntas. ¿Cómo utiliza la Biblia el término milagro? ¿Qué tipo de milagros hizo Jesús? ¿Por qué Jesús hizo milagros? ¿Y por qué los milagros de Jesús crearon controversia? Vamos a ver cómo usa la Biblia el término milagro. El Nuevo Testamento usa usa 3 palabras para referirse a un milagro. Puede usar señal, prodigio o maravilla. O también esa señal, ese prodigio o maravilla, puede usar la palabra poder. Vamos a ver lo que es una señal. Esta señal, la palabra en el Nuevo Testamento para señal significa una evidencia visible del obrar sobrenatural de Dios. Y podemos encontrar eso en todos los evangelios. El uso de señales para confirmar la obra de Dios tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Según Moisés, los auténticos mensajeros de Dios se distinguían de los falsos por medio de los milagros que acompañaban su mensaje. Por ejemplo, las escrituras hebreas nos dicen que Dios escogió a un anciano sin hijos llamado Abraham para que fuera el padre de un pueblo elegido. Génesis 12 del 1 al 3. A medida que se desarrollaba la historia de la nación de Israel, esta fue marcada no solo por eventos sobrenaturales,
sino también por profetas que recibieron señales para manifestar la autenticidad del mensaje que Dios quería que su pueblo elegido creyera y aceptara. Esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes 18, del 16 al 46. Debido a esta herencia, la audiencia judía del primer siglo buscaba señales como medio para probar las afirmaciones de un supuesto profeta. En este contexto, los milagros de Jesús sirvieron como indicio de que él no era un falso profeta, sino un mensajero de Dios. Vamos a ver lo que es un prodigio o una maravilla. Del griego teras, otra palabra del Nuevo Testamento relacionada con los milagros, es teras, que se traduce como prodigio o maravilla. Esto hace referencia al efecto de un evento milagroso. Tenía que este evento milagroso se manifestaba sobre personas y que había testigos para decir, sí fue un evento milagroso, fue un prodigio o una maravilla. Tanto creyentes como incrédulos quedaron atónitos ante los milagros realizados por Jesús. Y posteriormente sus apóstoles también realizaron milagros en el nombre de Jesús. Eso lo encontramos en Marcos y en Hechos, por ejemplo. La misma idea de asombro al ver la actividad sobrenatural de Dios también se registra en el Antiguo Testamento, cuando Moisés describió que Dios separó las aguas del Mar Rojo para guiar a su pueblo hacia la seguridad. ¿Se acuerdan ese evento maravilloso de que Dios abre el mar Rojo, separa las aguas y el pueblo de Israel puede cruzar el mar, ese Mar Rojo? Este efecto tuvo sobre la gente que se hablara que fue una maravilla. Provocó también temor y asombro. Esto lo podemos leer en Éxodo 14:31. De manera similar, cuando Elías le pidió a los hijos de Israel que eligieran entre adoración a Baal y a Jehová, leemos que cayó fuego del cielo, lo cual hizo que se inclinaran y dijeran, Jehová es mi Dios. En Primera de Reyes 18:39. Asimismo, en la vida pública de Jesús, los registros del Evangelio declaran que en presencia de muchos testigos, Él restauró tejidos dañados o ausentes en cuerpos humanos e incluso resucitó muertos. El impacto sobre aquellos que presenciaron estas cosas fue de atónita maravilla. También en la Biblia se habla de los milagros como un poder, milagro o poder. Un tercer término que se utiliza para describir un milagro divino es la palabra griega para milagro o poder dunamis. De ahí sacamos la palabra dinamita. Cuando se utiliza en referencia a los milagros, milagro o poder es una energía divina que los produce. Lo que produce los milagros es una energía divina, como si fuera una dinamita, algo muy poderoso. El Nuevo Testamento utiliza esta palabra al describir los milagros que realizados por Jesús de Nazaret y sus apóstoles. Dentro del alcance más amplio de la Biblia, Dios utiliza tal poder para crear y sostener las leyes de la naturaleza. Y eso lo vemos en el Salmo 19, en Hechos 14, en Hebreos 11. Luego, en momentos importantes de la historia, Él usa ese mismo poder para alterar milagrosamente estas leyes naturales y confirmar así la credibilidad de sus mensajeros. Por lo tanto, el poder de un milagro es, por un lado, similar a las maravillas de la naturaleza y por otro, distinto a ellas porque se sale de lo natural, o sea, es sobrenatural. Dentro de la historia que se va desarrollando en la Biblia, el Dios que separa las aguas del Mar Rojo es el mismo que diseña en una semilla la capacidad para crecer y convertirse en una flor. Son pequeños y grandes milagros, pero a veces nosotros estamos esperando pues como milagros de Hollywood, como en las películas, ¿no? Se abre la pared y aparece una luz maravillosa y aparece Dios. Realmente nosotros estamos llenos de milagros. Me parece increíble cómo Dios crea las flores, son un milagro.
pero también Dios es capaz de hacer grandes milagros, señales maravillosas, creadas con esa dinamita, con ese poder gigantesco. Entonces este creador que diseña una semilla y la capacidad de crecer y convertirse en una flor, diseña un proceso. Está diseñando un proceso de crecimiento, está diseñando un proceso de sanidad. Dios hace milagros rápidos, en mediano tiempo o a largo plazo, pero son milagros, son poderosos estos milagros. Así es de que me parece que nosotros no debemos de confundir las maravillas de la naturaleza con milagros, y sería también, pues aunque son cosas maravillosas que vemos de parte de Dios, sería como malinterpretar esos milagros que Jesús hizo, porque las señales son eventos raros colocados cuidadosamente en la historia de una persona, en la historia de un pueblo, en la historia del planeta. La clase de milagros que Jesús hizo son una excepción, no la regla. Por eso son milagros, porque rompen con la regla, con lo lógico, con lo que no se espera. Cuando la Biblia presenta un milagro, describe un evento que no puede explicarse mediante de las leyes de la física. Por esta razón, muchos científicos seculares dudan de los milagros de Jesús. Al adoptar una cosmovisión basada en supuestos científicos, les resulta difícil aceptar todo lo que no pueda reproducirse y medirse en condiciones controladas. En vez de dudar de sus suposiciones naturalistas, reinterpretan los milagros con explicaciones naturales y los rechazan rotundamente considerándolos mitos o leyendas. Sin embargo, el mismo hecho de que los milagros son, por definición, una excepción a la ley natural es lo que hace tan importantes los milagros que vemos en la Biblia. Estos eventos sobrenaturales señalan a una persona suficientemente grande como para haber creado el cosmos y lo suficientemente libre para sustituir sus propias leyes naturales, cuando esto sirve a sus propósitos. Eso sirvió, los milagros sirvió para los propósitos de Jesús. Realmente en mi vida personal he recibido muchos milagros, y los milagros me han cambiado mi perspectiva, mi visión de las cosas. A mí, no es que me platiquen si existen los milagros, yo los he vivido, yo los he recibido. Yo he visto milagros en mis hijos, yo he visto milagros de sanidad, yo he visto levantarse personas de la cama ya estando muy, muy enfermas, ya estando desahuciados, y hasta la fecha están vivos, después de 20 años de ese diagnóstico. Yo he visto personas sanarse del cáncer, yo he visto personas sanarse del SIDA, yo he visto que Dios quita tumores, que Dios sana leucemias, que Dios sana enfermedades terminales. Yo he visto personas caminar, he visto ciegos ver. Así es de que nosotros tenemos que creer en los milagros. Hay muchas piedras en el camino que se han puesto como para que no creamos en los milagros. En su obra clásica Milagros, C.S. Lewis escribe que Dios creó dos órdenes de realidad distintos. Uno es el mundo espiritual donde viven los ángeles, el otro es el mundo físico que experimentamos. Lewis sostiene que estas dos esferas de la realidad son como dos ríos poderosos que fluyen uno junto al otro con solo algunas intercesiones ocasionales. Él piensa que cuando el Rey de ambos reinos dejó el cielo y entró a nuestro mundo en la persona de Jesús, hubo una emanación de lo milagroso. Esto, según Lewis, mostró que el Señor es gobernante de ambas esferas de la realidad. De él fluyó un poder sobrenatural que reveló que había sido enviado por el Padre, quien refrendó su señorío sobre el cielo y la tierra. Con esta visión de dos esferas de la realidad y nuestro examen de términos bíblicos clave, ahora podemos ofrecer la siguiente definición de milagro. Un milagro es la manifestación del poder sobrenatural de Dios alterando
las leyes de la física para refrendar el mensajero de Dios y hacer avanzar sus propósitos al maravillar a aquellos que lo ven, a aquellos que lo viven, a aquellos que lo reciben. ¿Qué clase de milagros hizo Jesús? Si Jesús es el creador tanto del cielo como de la tierra, tiene autoridad sobre ambas esferas de la realidad. Esto dice Colosenses 1:16. Puede que las leyes de la naturaleza hayan estado operando por siglos con cierta previsibilidad, pero si el Creador vino realmente a la tierra en la persona de Dios hecho hombre o Jesucristo, hay razón para creer que estas leyes estaban obligadas a obedecerle. El carácter único de los milagros de Jesús radicaría en su poder sobre su mundo creado. Entonces Jesús tiene poder sobre la enfermedad. La Biblia enseña que la enfermedad y la muerte entraron en este mundo por medio de la libertad mal usada de nuestros padres originales, de Adán y Eva, Génesis 3 y Romanos 5. Desde entonces la humanidad ha vivido la crisis de lidiar con todo tipo de enfermedades y de dolencias. Sin embargo, en los 3 años de la vida pública de Jesús, vemos que las enfermedades son curadas por su palabra y por su toque. De dos maneras, por su palabra es poderosa, o por su toque. Un ejemplo de su poder sobrenatural sobre la enfermedad está registrado en Marcos 2, del 9 al 12. Aquí encontramos a Jesús perdonando los pecados de un hombre paralítico que había sido llevado a él. La afirmación del Señor le pareció blasfema a la multitud en ese tiempo, que se había reunido para escucharlo enseñar. La gente creía que solo Dios tenía autoridad para perdonar pecados, así que, para demostrar que tenía derecho de hacerlo, le dijo al paralítico: toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre se levantó porque su sanidad fue inmediata. No solo usó las extremidades, sino que también recibió fuerza para llevar el lecho que por tanto tiempo había sido su prisión. Abandonó a la multitud y se fue a casa. Lo enormemente significativo de esta sanidad era que no podía explicarse como una cura psicosomática. Aquí no se trataba de la capacidad de un hombre para creer, sino de piernas marchitas, de piernas atrofiadas y torcidas, que de manera inmediata y visible quedaron completamente sanas tras el mandato de Jesús. Era comprensible el efecto en la multitud, la cual quedó maravillada. La palabra griega que se traduce como asombraron es existemi, no caber en uno mismo, o sea, de la sorpresa no cabían en ellos mismos. No obstante, la emoción del momento no fue tan solo de sobrecogimiento frente a un acto inexplicable, sino que indujo a la multitud a glorificar a Dios. Lo que consigue Jesús con un milagro en la vida de cualquier persona es que glorifiquemos a Dios. Dios será glorificado a través de los milagros que Jesús vaya a hacer en tu vida y en la mía. Por eso es que tenemos que buscar los milagros de Jesús. Por eso es que tenemos que clamar, pedir, insistir, alcanzar ese milagro. Los espectadores en ese tiempo reconocieron como la fuente de la sanidad milagrosa al Creador, quien había alterado el proceso de curación por medios sobrenaturales. Ahora tenían razón para tomar en serio a Jesús cuando ofreció perdonar los pecados de aquellos que se encomendaron a él. Otros ejemplos en los evangelios que muestran el poder sanador de Jesús, pues los encontramos en Mateo, en Marcos, en Lucas. Hay cientos de milagros ahí en todos estos, en el evangelio. Es impresionante, porque Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Él es poderoso sobre toda la creación. El autor y humorista estadounidense Mark Twain escribió una vez: todos hablan del clima, pero nadie hace nada al respecto. El ingenio de Twain juega con la frecuentemente citada necesidad de no solo quejarse de un problema, sino tratar de resolverlo. Más de un siglo después, la afirmación de Twain se mantiene vigente. Incluso ahora, en el siglo XXI, podemos hacer muy poco para cambiar las condiciones meteorológicas.
Las sequías y las inundaciones siguen siendo un problema perenne. En contraste con nuestra incapacidad para controlar el clima, Marcos 4:37 al 41 describe a un hombre que podía calmar una violenta tormenta con una palabra. El hecho sucedió sobre el mar de Galilea. Jesús era llevado a través del lago por pescadores experimentados que sabían cómo un repentino cambio en la dirección del viento podía alterar la condición de las aguas. Sin embargo, en este caso, fueron sorprendidos con la guardia y con la guardia abajo. Mientras un exhausto Jesús dormía en la popa de la barca, las condiciones en el lago empeoraron súbitamente. Según Marcos, el viento comenzó a empujar las olas, echándolas sobre la barca y hundiéndola. Los amigos de Jesús se alarmaron y lo despertaron. Lo que sucedió después alteró a los experimentados pescadores. Los hizo sentir un miedo tremendo. Con calma Jesús reprendió al viento y al mar ordenando: «Calla, enmudece». La palabra que se traduce calla se interpreta mejor como silencio o cállate, como si le hubiese hablado un niño inquieto. Las condiciones atmosféricas cambiaron de inmediato a la orden de Jesús. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, dice el versículo 39 de Marcos 4. Los discípulos de Jesús temieron con gran temor por causa de lo que habían visto. Estos pescadores jamás habían observado un cambio climático como ese. Se preguntaron unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La palabra traducida como obedecen, era un término griego que se usaba para describir a alguien que responde cuando llaman a la puerta y hace pasar a una persona. Esto implica que las leyes que afectan el viento y el agua escuchan a su creador y lo dejan entrar para que altere el proceso normal. Los discípulos presenciaron la autoridad de Jesús sobre las leyes de la naturaleza. Jesucristo es poderoso sobre las leyes de la naturaleza, sobre lo que sucede en nuestra vida humana, en nuestra naturaleza. Hay otros ejemplos en el Evangelio que muestran el poder de Jesús sobre la naturaleza. Como les digo, hay ejemplos en Marcos, en Mateo, en Lucas, en Juan, porque también Dios tiene poder sobre el mundo espiritual. Jesús tiene poder sobre lo que pasa en nuestro mundo espiritual. Las películas de terror como El Exorcista le han dado a nuestra generación una versión fantasiosa de la posesión demoníaca. No obstante, la Biblia nos cuenta acerca de ángeles caídos que llegaron a nuestro mundo después de haber sido expulsados del cielo. En Isaías, en Ezequiel y en Efesios se habla de esto. Estos demonios se oponen a los propósitos de Dios y en ciertos casos logran el acceso a cuerpos y personalidades humanas. En Marcos 5, del 1 al 20, leemos acerca de un hombre endemoniado que vivía entre los sepulcros al este del mar de Galilea. Se lo podía escuchar día y noche gritando mientras se cortaba con piedras. Aparentemente los habitantes de la ciudad creían que ese hombre poseía una fuerza sobrehumana, ya que tenía la reputación de poder romper las cadenas con las que habían tratado de dominarlo. Cuando Jesús se encontró con el hombre, enfrentó al demonio y le preguntó cómo se llamaba. Un demonio habló en nombre de los demás espíritus malignos, diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Los demonios previeron que iban a ser echados fuera del hombre porque conocían el poder y la autoridad de Jesús sobre ellos. No querían ser enviados al abismo. Eso dice Lucas 8:31. Así que le suplicaron que los enviara a los cuerpos de un gran hato de cerdos que estaba paciendo cerca. Jesús les concedió su petición. A su mandato, los demonios dejaron al hombre y se apoderaron de los cuerpos de los cerdos, que luego se abalanzaron cuesta abajo para morir en el fondo del lago. En este caso, Jesús ejerció poder sobre el mundo espiritual y liberó a un hombre atormentado.
a quien más tarde los habitantes de la ciudad lo encontraron sentado, vestido y en su juicio cabal, dice Marcos 5:15. Es interesante observar entonces, hermanos, hermanas, que el milagro tuvo dos efectos diferentes. Los que encontraron al hombre liberado y a los cerdos destruidos se atemorizaron y le rogaron a Jesús que abandonara la región. En contraste, el hombre que había sido rescatado de su tormento tenía un solo deseo: estar con aquel que lo había salvado. La autoridad de Jesús sobre el mundo espiritual mostró su poder para controlar los espíritus malignos y brindar sanidad y salvación al hombre que habían dañado. Otros ejemplos en los evangelios que muestran el poder de Jesús sobre el mundo espiritual los encontramos en Mateo 9, en Mateo 12, lo encontramos en Marcos 1 del 23 al 26. Voy a hacer una pequeña pausa para saludar a todos los que están aquí conmigo, porque pues ya me piqué explicando y platicando este tema que es tan apasionante. A mí los milagros me parece un tema muy muy importante para platicar. Pero déjenme hacer una pausa ahorita. Hacemos el cierre ya de este tema y quiero saludar a Pati Herrera. Bienvenida, Pati. Dice: buenas noches buenas y bendecida noche, pastor y hermanos, Dios los bendiga. Gracias, querida Pati, bendiciones también para ti. Elizabeth Rojano dice: hola, querido pastor y hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, Eli, bendiciones hasta San Diego, California. Pati Herrera hasta Medellín, Colombia. Lizzy Castro está desde El Paso, Texas. Sandy Sámano, bueno, Lizzy Castro dice: buenas noches, trasnochados. Gracias, querida Lizzy, trasnochada. Y Sandy Sámano está desde San Diego, California. Dice: buenas noches, pastor y hermanos, Dios les bendiga, amén, amén. Y González Mani desde El Paso, Texas, dice: buenas noches, pastor, bendiciones para todos. Igualmente, Mani, un abrazo fuerte. Yolanda, ya por fin alguien de nuestro país, de la ciudad, bueno, de la Ciudad de México, ¿verdad? Yoli dice: hola, pastor, buenas noches. Y Alberto González, creo que Alberto también está aquí en la Ciudad de México. Buenas noches, pastor, bendiciones para todos. Dios los bendiga a todos. Pero me llama la atención que hay más personas de fuera del país que de los de aquí del país. ¿Será que se cumple esa palabra de Dios también en mí que dice que nadie es profeta en su tierra? ¿Puede ser? Puede ser que no seamos profetas en nuestra propia tierra, sino que a veces me siguen más personas de otros países y de otros lugares. Pero bueno, estamos hablando de los milagros y yo deseo que tú tomes muy en serio este tema, porque yo deseo que seas bendecido por Dios a través de los milagros de Jesús, porque Jesús sigue siendo el mismo y puede hacer un milagro en tu vida, puede hacer un milagro en tu matrimonio, puede hacer un milagro en tu salud, en tu familia que está pasando por problemas, en tu situación económica. Dios puede hacer un milagro. Dios puede hacer un milagro con tus hijos, que no sabes cómo ayudarles o cómo bendecirlos o cómo corregirlos. Dios puede hacer un milagro con nuestro México, con tu país. Dios puede hacer un milagro ahí en Medellín, Colombia, con Pati. Dios puede hacer un milagro aquí en México, en los Estados Unidos, allá donde está Manny, allá donde está Eli, donde está Sandy. Dios puede hacer un milagro con nuestra ciudad, aquí para Yolanda y para Alberto. Alberto González dice que de Guadalajara. Qué bendición, Alberto, no sabía que estabas en Guadalajara. Pues Dios puede hacer un milagro allí en Guadalajara si nosotros creemos en sus milagros. Porque así como hay miles de personas o millones de personas que fueron sanadas cuando Jesús estuvo en la tierra, también millones no fueron sanadas porque no creyeron en Jesús, porque no se acercaron a su presencia, porque no tocaron ni su manto, porque no permitieron que Jesús fuera a sanarlos, porque se quedaron en su casa y no salieron a buscar a Jesús. No seamos de ellos, no seamos como ellos, perdón. Seamos de los que buscan a Jesús, de los que corren a donde Jesús va a pasar, que quieren alcanzar a Jesús, que quieren hablar con Él. Seamos esas personas decididas
de buscar a Jesús, de buscar a un Dios milagroso. No me conformo con esta enfermedad, no me quiero morir con esta enfermedad, no quiero quedarme con esta crisis, con este problema. Voy a ir con Jesús para que me sane, para que haga un milagro de una vez por todas, que Él me sane. Así es de que yo te invito a que creas en los milagros, a que creas en su poder, porque Jesús tiene poder también sobre la muerte. Aunque tenemos tendencia a ignorar nuestra mortalidad, hay muchos elementos que nos recuerdan la realidad de la muerte. Los padres se convierten en abuelos y se debilitan con la edad. A veces la vida de algunos jóvenes se ve cegada antes de tiempo por causa de accidentes automovilísticos o de enfermedades. Sin embargo, la muerte de un hijo es una de las experiencias más angustiantes para un padre y para una madre. Como alguien dijo, estamos preparados para enterrar a nuestros padres, pero jamás estamos preparados para enterrar a nuestros hijos. Marcos 5, 35, 43 se registra la historia de la muerte de un hijo. Jairo, el principal de una sinagoga, estaba angustiado porque su hija estaba enferma y próxima a morir. En su desesperación buscó a Jesús de Nazaret, de quien se decía que tenía maravillosos poderes de sanidad. En ese triste momento, justo cuando el Señor había aceptado ir con él para ver a su hija, llegó la noticia de que ella había muerto. Debido a esto, Jairo pensó que la ayuda de Jesús ya no era necesaria. Sin embargo, el Señor estaba decidido a alentar la fe de este hombre y aún así fue a ver a la niña. Cuando Jesús llegó al lugar de Jairo, que era su hogar, su casa, encontró familiares y amigos llorando. Cuando dijo que la niña simplemente dormía, se burlaron de él porque habían visto el cuerpo frío y sin vida y sabían que estaba muerta. Detrás de su incredulidad se encontraba la suposición de que era imposible despertar a alguien del sueño de la muerte. Junto con los consternados padres, Jesús, Pedro, Santiago y Juan entraron a la habitación donde yacía el cuerpo de la niña. Jesús tomó la mano sin vida y dijo: Talita cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. En respuesta a este amable mandato, la niña de 12 años se levantó y caminó. Aunque es muy poco lo que se registra, además de los que estaban presentes, pero se registra en la Biblia que se espantaron grandemente. Probablemente hubo lágrimas y abrazos entre la niña curada y sus padres agradecidos. Luego Jesús dio 2 instrucciones específicas. Les dijo a los padres que le dieran algo de comer a su niña y que no le dijeran a nadie lo que habían visto. Si bien mostró afecto por la niña, aparentemente quería que los que se habían reído de él experimentaran la maravilla de ver a la niña de 12 años llena de vida otra vez, sin ser invitados al gozo de los padres. En respuesta a la fe de Jairo y a pesar de la incredulidad de los que sufrían, Jesús mostró poder sobre la muerte. Otros ejemplos en los evangelios que muestran el poder de Jesús sobre la muerte son el hijo de la viuda, la resurrección de Lázaro. En conjunto, los milagros de Jesús mostraron la autoridad que él tenía sobre la enfermedad, sobre la naturaleza del mundo espiritual y la muerte. Sin embargo, ¿por qué fue necesario que Jesús realizara señales y prodigios? Y hasta la fecha, ¿por qué sigue siendo necesario? Pues es difícil exagerar el impacto de Jesús de Nazaret en la civilización occidental. Nuestro calendario actual está dividido entre antes de Cristo y después de Cristo. La investigación cuidadosamente detallada de Kenneth Scott, la Tourette, The History of the Expansion of Christianity, la historia de la expansión del cristianismo, describe la asombrosa influencia de la vida y enseñanza de Cristo que los misioneros llevaron desde Jerusalén hacia Judea, hacia Samaria y hacia los confines de la tierra. Semejante influencia sin precedentes hace que surjan preguntas. A lo largo de la historia, muchos otros líderes religiosos también hicieron grandes afirmaciones sobre sí mismos.
¿Por qué entonces no causaron el mismo impacto que Jesús en la historia? Una respuesta es que las declaraciones de Jesús fueron confirmadas por sus milagros. Las señales sobrenaturales que acompañaron a sus palabras los situaron en una categoría diferente de todos los demás líderes religiosos. Fue el patrón de lo milagroso lo que confirmó una serie de propósitos divinos. Jesús hizo milagros también para cumplir la profecía. Jesús hizo milagros también pues de una manera poderosa en su naturaleza divina. Y Jesús hizo milagros para probar sus afirmaciones. Lo que él decía lo cumplía, lo hacía. Así es de que hay muchos ejemplos de Jesús en la Biblia acerca de sus milagros. Pero lo más importante, lo que quiero dejar en tu corazón y que quiero que se quede en tu mente, es que tú sepas que Jesús sigue haciendo milagros el día de hoy. Y que no te conformes con esa enfermedad, que no te conformes con esos problemas en el matrimonio, que no te conformes con las limitaciones que el mundo te pone, porque Jesús está arriba de todas esas limitaciones, incluso de lo natural, porque Jesucristo, su poder es sobrenatural. Y tenemos que llegar a creer en lo sobrenatural para recibir los milagros. Si tú crees que no puede ser, no será, porque tú mismo le cierras la puerta al milagro al no creerlo. Nosotros tenemos que creer en lo imposible como posible, porque lo imposible es territorio de Dios y Él hará lo posible, porque Él puede convertir lo imposible para el hombre, Él lo hace posible, porque todo es posible para Dios. Nada es imposible para nuestro Señor. Así es de que, pues yo quiero cerrar con esto, que te quedes con este mensaje. No hay nada imposible para Dios. La enfermedad que tú tienes puede ser sanada por Jesucristo. No dejes de orar, no dejes de buscar sus milagros. Cree que Dios lo va a hacer y Dios lo hará. Dios lo hará. Cree en eso, por favor. No te amoldes al mundo, no te amoldes al concepto de que la enfermedad que tú tienes es para toda la vida. No será para toda la vida si tú le pides ayuda a Jesús. La crisis familiar, los problemas matrimoniales no tienen que ser así si tú crees en un Dios milagroso que va a cambiar el corazón de tu esposo, de tu esposa. Si tú crees que nadie puede hacer nada y que es irreversible la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo de tu familiar o de ti mismo, estás equivocado. Jesús puede sanar eso, porque Él es todopoderoso, Él es milagroso. Él puede hacer esos milagros y más. Él resucita muertos, Él hace caminar a los paralíticos. ¿Cómo no va a poderte ayudar? ¿Cómo no va a poder? Claro que puede hacerlo. Yo te invito a que levantes tu fe, a que no creas en las mentiras que nos dice el mundo, incluso aunque lo diga un médico. ¿Quién sabe más sobre medicina que Jesús? ¿Quién sabe más sobre sanidad si no es Jesucristo? Él es el hacedor de milagros. Creamos en el hacedor de milagros. Sabemos que Dios lo va a hacer. Así es de que yo te exhorto, te invito que este fin de semana hagas una lista de los milagros que quieres recibir de Jesús y que comiences a pedírselos y que no te rindas de seguirlos pidiendo, de seguir buscando esos milagros, porque Dios te va a ayudar a que los encuentres. Bueno, pues vamos a orar. Dice Yoli, yo creo en los milagros, pastor. Y luego dice, pido oración por mi mamá. Claro que sí, vamos a orar por eso. Alberto González dice amén. Y dice, mi caso es real. Amén, amén. Dios te hizo ese milagro. Conserva ese milagro, querido Alberto. Y dice, ya ni se me antoja tomar. Amén, amén. Qué maravilla, Alberto, qué bueno. A ver si luego nos escribes tu testimonio, nos lo platicas, porque esos son testimonios de milagros que hace Jesús. Y ese testimonio y ese milagro sirven para glorificar a nuestro Dios. Para eso son los milagros. Vamos a orar, acompáñame. Ahora hay pocas personas, pero sabemos que muchos verán este video, así es de que les bendecimos a los que no están
pero pues bendigo muchísimo más a los que están, ¿verdad? Pati Herrera, bendiciones para ti hasta Medellín, Colombia. Padre bendito, bendice a Pati, Padre. Abrázala, bendícela. Gracias por su corazón, gracias por su vida. Sigue bendiciendo a Pati, Señor, hasta Medellín, Colombia. Bendiciones también para Eli Rojano. Gracias por su vida, Señor. Gracias por Lizzy Castro. Bendice a Lizzy, Padre. Ayúdala en todas sus cargas, preocupaciones. Ayúdala, Padre, con su esposo Manny. Síguelos bendiciendo, uniendo. Señor, soluciona y ayúdales a que solucionen todo lo que tienen pendiente, Padre. Oramos por Sandy Sámano, Señor. Oramos por su vida, por su familia. Gracias porque ella nos sigue y está aquí con nosotros. Oramos por Yoli, por su mamá, por sus hermanos. Padre, haz un milagro en la vida de Yoli. Haz un milagro en la vida de su mamá, de sus hermanos. Levántalos, Padre, de la enfermedad. Ayúdalos, Padre. En el nombre de Jesús, también damos gracias por la vida de Alberto González y gracias por ese milagro que has hecho en la vida de Alberto. Bendícelo hasta Guadalajara, Señor. Gracias por la vida de Yoli, que dice, yo creo en los milagros y pide oración por su mamá. Bendito Dios, sana a la mamá de Yoli, Señor. Te necesitamos, Padre. Gracias te damos por la vida de cada persona que está aquí y también por los que habrán de ver este video. Que creamos en tus milagros, bendito Dios. Tú eres poderoso, milagroso. Y en el nombre de Jesús nos abrimos a tus milagros. Aceptamos que tú puedas hacer milagros poderosos, Señor, en nuestra vida. Así lo declaramos, así lo creemos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos el lunes. Les quiero avisar, el lunes va a ser grabado porque ya tengo una cita con una persona que, como les dije, está pasando por problemas muy graves, muy fuertes y necesito atenderla, pero voy a dejar el mensaje grabado. Pero de todos modos le voy a echar muchas ganas para que sea de mucha bendición, así es de que no te lo pierdas. En ese momento no estaré saludando, pero bueno, si me es posible, sí, a lo mejor puedo estar saludando, pero si no es posible, recibe la palabra de Dios, recibe el mensaje y agradezco mucho tus oraciones y agradezco mucho tu comprensión. Nos seguimos viendo, que Dios te bendiga, bonito fin de semana. El domingo tenemos nuestra reunión de Cielo Nuevo, 11 de la mañana y 5 de la tarde. Los espero por ahí, visítenos por favor, es su casa, Cielo Nuevo, mi iglesia es su iglesia, como decimos, mi casa es tu casa, mi iglesia es tu iglesia, también aplica. Y bueno, también tenemos Cielito, que es la versión de Cielo Nuevo para los niños, así es de que dejen que los niños se acerquen a mí, decía Jesús, así es de que acerquemos a los niños a Jesús a través de Cielito. Nos vemos el domingo, ojalá te pueda saludar por ahí en Cielo Nuevo. Si no puedes, nos vemos entonces el lunes en Reflexiones Trasnochadas. Te abrazo a la distancia, que Dios te bendiga, muy buenas noches, que estés muy bien, me dio mucho gusto estar contigo. Bonito fin de semana, cuídense mucho y oren por milagros. ¿Sale? Que estén muy bien, hasta luego, buenas noches, gracias. Bienvenidos, iglesia. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y le dices, Padre, hoy te entrego mi vida, te entrego todo mi ser? En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación.